Hablar de Maquiavelo lleva normalmente a cierto enfoque equívoco decir que es el pragmático, es el ejercicio descarnado del poder, es la razón de Estado y no es la ética. Sin embargo, al ser política, es la ética. Y hablar de ética y política, pues es remitirse al fundador de este enfoque en la Grecia clásica, que fue Aristóteles. Tenemos en la línea al profesor, al doctor Jesús Manuel Araiza, experto en Aristóteles. Su tesis de licenciatura fue la traducción del griego antiguo directo de la Ética Magna, y desde luego ha seguido leyendo y releyendo Aristóteles desde el griego antiguo. Una gran experiencia, ¿no es así? Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Roberto. Gracias. Claro que sí. Y muy interesante hacer una lectura de Maquiavelo, especialmente de su obra cumbre, El Príncipe, a la luz del influjo que en ella tienen grandes filósofos de la antigüedad, como es Aristóteles. Así es. La vinculación allí es pues casi uno y dos, ¿no? A propósito de la relación ética y política, Así como bien lo dices, es muy importante plantearse la pregunta hoy en día, precisamente del enlace entre la ética y la política y la validez de una teoría que figura como paradigma en nuestra época. A ver, Jesús, si nos permites, tenemos problemas de comunicación. Vamos a colgar y volvemos a establecer la llamada contigo. Vamos a hacer esta situación. Bueno, quiero adelantar que Araiza, Jesús Manuel Araiza, publicó en la revista Transición que yo dirigía y que yo tenía en el 2013, le dedicamos todo un ejemplar completo a los 500 años del Príncipe de Maquiavelo, y entre ellos Araiza publicó con nosotros el texto Maquiavelo y Aristóteles. Está en redes y está en el sitio indicadorpolitico.mx, haciendo este enfoque de que Aristóteles fue el creador de la ética, donde dice la ética es la virtud y la virtud es la política. Es decir, la política era un ejercicio de virtud, no era nada más el asunto del poder o del Estado. Y varios años de diferencia, casi más de 1700 años de diferencia, Maquiavelo, hay un cruce entre aspectos de Aristóteles que preveían a Maquiavelo y de Maquiavelo que retomaban a Aristóteles. Bueno, parece que ya está la comunicación. Jesús, ahora sí te escuchamos, a ver. A ver si se escucha mejor. Ya, mucho mejor. Mencionaba yo el texto que publicaste con nosotros en Transición sobre Maquiavelo y Aristóteles, hilo conductor entre uno y otro, suponiendo que Maquiavelo era el hombre del poder descarnado y Aristóteles el de la ética más filosófica, pero ambos se corresponden, ¿no? Es correcto. Hay una correspondencia paralela en Maquiavelo y Aristóteles con relación a la crueldad como ha de ejercerse el gobierno. ¿Me escuchas? Sí, adelante. Sí, adelante. Perfectamente ya. Y es muy interesante hacer la lectura de Maquiavelo en nuestra contemporaneidad con relación a la crueldad con la que suele ejercerse el poder, cosa que ya advierte Aristóteles en la política. O sea, en este caso también la corrupción puede ser, la falta de ética, pues, puede ser una forma violenta de ejercer el poder, ¿no? Absolutamente. La corrupción está señalada en la política como el rasgo característico de una tiranía y de otras constituciones injustas como son la oligarquía y lo que llama democracia. Maquiavelo hace en alguna de sus partes, no digamos una exaltación, sino reconoce Jesús el uso de la crueldad, pero en función de la existencia del Estado. Y alguna vez comentábamos o cruzábamos la información con lo que está pasando en Morelos, donde se ejerce el poder con crueldad por la crueldad misma y por el absolutismo del gobernante, ¿no? Es correcto.
al emplear el concepto absolutismo, estamos hablando del contexto de Maquiavelo, de la monarquía absoluta, de una manera tiránica de ejercer el poder monárquico, o sea, de una tiranía. ¿Cómo se defendería esa tiranía? ¿El ejercicio del poder por el poder? ¿Por la exaltación del tirano? Se definiría como el abuso del poder, el ejercicio del poder para beneficio personal. Que es básicamente lo que está moviendo pues prácticamente al manejo del poder en México ahora. En estos momentos, en casi todas partes del mundo. Lo que ocurre en México en relación con el ejercicio del poder, de la corrupción, las redes de corrupción, eso puede analizarse desde el Príncipe de Maquiavelo, pero también desde la política de Aristóteles en su libro quinto. Así es, desde el punto de vista de la ética, o sea, no hay sin una cosa la otra es un ejercicio cruel de poder, ¿no? Sí, van de la mano. De hecho, la explicación de qué cosa es la política y qué cosa no es la política, y ese es digno de advertir que desde la política misma de Aristóteles hay una descripción de lo que no es la política, lo que escapa a la política en sentido estricto, que está vinculada a la ética.